que hemos venido viendo los últimos domingos, que hace referencia a los últimos tiempos. Vamos a ver si hoy podemos ya dar cierre, ¿cierto?, a esta miniserie. He tratado de resumirla lo más posible, que no queden enredaditos, sino al contrario. Iglesia, regálenme un minutico, préstenme su atención. La idea de hablar de los últimos tiempos no es asustar a la iglesia, porque es que normalmente hoy en día en las iglesias no se predica sobre los últimos tiempos, porque es que la iglesia se asusta y se va. Y resulta que esto no se trata de que la iglesia se asuste y se vaya, no, al contrario, se trata de que toda la iglesia del Señor, los hijos de Dios, entendamos primero qué fue lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, por qué lo hizo. Segundo, que el Señor quiere darnos a todos salvación y vida eterna, a todos. Tercero, que Él nos advierte para que estemos preparados y no vayamos a quedarnos. Cuarto, que usted y yo tenemos que entender y tener claro que nuestra vida terrenal es así comparada con lo que vamos a estar en toda la eternidad. Que esto es algo efímero, corto. El Señor lo describe en su palabra en más de una ocasión como ¿qué es la vida del hombre? Más que un soplo. Eso dice la palabra. Nosotros tenemos que entender, porque en el mundo le dicen, mire, el que se murió y ya se acabó todo. No. Usted y yo tenemos que tener claro que este es solo el comienzo de toda una eternidad y que usted y yo decidimos dónde queremos pasar el resto de la eternidad. Pero entonces vuelvo y le insisto, esto no es para asustar a la iglesia, sino para que cada uno mantengamos nuestra mirada firme. Bien que dice la palabra, dice el apóstol Pablo, manteniendo nuestra mirada firme, ¿cierto? ¿En quién? ¿Ah? En el Señor, que es el hacedor y perfeccionador de nuestra fe. Eso dice la palabra. Entonces, iglesia, hablar de los últimos tiempos no es para que ustedes se amedranten, ¿cierto? Porque es que el mensaje que he tratado de transmitir en estos domingos no es ese mensaje de ustedes se van a ir para el infierno. No. Porque es que ese no es el mensaje del Señor. El mensaje del Señor es un mensaje de salvación, de vida eterna, pero que nos previene que ahí está la opción de la gracia de Él derramada sobre cada uno, que está su Santo Espíritu disponible para que usted le diga, vení para acá, Espíritu Santo, ayúdame a seguir adelante, es la única manera, el Señor lo dice. Y que podamos el día que el Señor lo decida y le diga al Hijo, es hora, porque dice la palabra que ni siquiera el Hijo lo sabe, sino el Padre. Y cuando el Padre le diga, Hijo, suenen las trompetas, y ahí ya no hay tiempo, ¿cierto? Ya no va a haber tiempo. Pero mientras eso no suceda, nosotros estamos a tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. No sabemos cuándo será, ¿cierto? No sabemos cuándo será, pero sí va a suceder. Entonces, resumiendo rápidamente, hablamos desde la creación, por qué se perdió, ¿cierto? Esa gracia especial que el Señor nos había dado, que nos hizo seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero por la desobediencia murió nuestro espíritu. Eso dice la palabra. Fuimos expulsados del Edén, del paraíso, ¿cierto? Y el Señor dijo, de aquí en adelante, mi chinito, a camellar y a ganarse, hay que sudarla. Y que definitivamente con todo ese
sacrificios de becerros, de vacas, ¿cierto? De palomas. El hombre terminó torciéndose, ¿cierto? Y echándole pinturita y metiéndole palitos allá a las palomas que estaban chuequitas para que no se notara tanto, porque siempre somos vivos, por eso creemos. Y queríamos engañar al Señor también. Hasta que el Señor le dijo al hijo mío, mire, la única manera, estoy hablando la versión Moisés habla hoy. La única manera es que usted vaya y pague el precio. Abajo no van a conseguir una sangre pura y perfecta. Y el hijo dijo, listo, papá, yo voy, pago el precio, vino, pago el precio, ¿cierto? Y dice la palabra al Señor, al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, el Padre le entregó todo poder y autoridad. Y todo, así como cuando desobedecieron, ¿cierto? Y el Señor permitió que toda esa plaga de serpientes allá en la época de Moisés, y eran picados, y la única manera de que fueran salvados fuera alzando la mirada, mirando esa serpiente que habían erigido allá, la miraban y ya. Dice el Señor, así también cuando el Hijo del Hombre sea crucificado, ¿cierto? Todo el que mire la cruz y se vuelva a Él, será salvo. Eso dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miramos al Señor, ¿cierto? Nos arrepentimos, le entregamos nuestra vida a Él y obtenemos salvación y vida eterna. ¿Cómo? A través de la obediencia. Perdimos la gracia por la desobediencia, recuperamos la gracia a través de ¿qué? De la obediencia. No hay otra manera. Así está escrito. Y dice la palabra que sonará la trompeta, ¿cierto? Sonará la trompeta en Sión. Sonará. Va a sonar. Y cuando suene, entonces la iglesia será arrebatada. Pero dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, ¿cierto? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Y entonces arriba vimos que iban a haber dos eventos especiales. Una, el tribunal de Cristo. Otro, la boda del Cordero. ¿Qué va a ser primero? No sé, todavía no tengo ese orden del día. A su debido tiempo el Señor dirá, ¿cierto? Pero de que van a suceder, eso sí la palabra del Señor nos muestra, que van a suceder esos dos eventos. Mientras que allá, los que nos vamos con el Señor, amén. Uno, los que nos vamos con el Señor, amén. ¿Cuántos se van? Amén. Otro de qué? ¿Cuántos se van? Tenemos que tomar conciencia de eso. ¿Cierto? Los que nos vamos con el Señor mientras estamos allá, ¿cierto? El Señor nos está premiando. Hice la aclaración, no es que el Señor allá vaya a juzgar, ¿cierto? Los adulterios y las fornicaciones y los robos que yo hice después de recibir al Señor. No. Mientras el Señor premia nuestras obras, allá se va a ver, ¿cierto? Si los que estaban aquí en la alabanza era únicamente para que los vieran, ¿cierto? O lo hacían de corazón. Si los que ofrendaban lo hacían de corazón, o echaban lo que les sobraba. ¿De dónde saca el pastor eso? Pues de la Biblia. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, pilas que va a entrar una abuelita. Ojo que va a ofrendar, mírenla. Esta es la versión Moisés habla hoy, ¿cierto? Y estaban los discípulos ahí todos atentos. Y entró la abuelita. Sacó 3 moneditas que prácticamente no tenían ningún valor. Y las echó allá en el alforín del templo. Yo creo que los discípulos dijeron, 3 monedas sin valor. Y el Señor le dijo, esperen tantito, es que ella echó más que todos. Yo creo que los discípulos dijeron al maestro,
algo le pasa. Porque es que miren, entraron los otros con billete y echaron. Y entró ella con 3 monedas y dijo que había dado más. No, yo creo que el maestro está mal. Debe estar mínimo mal de la vista. Él vio monedas grandes de oro y resulta que eran. Y el Señor le dijo, no, porque ella echó todo lo que tenía de su pobreza. Todo lo que tenía lo dio sin ningún reparo. Pero los otros, los ricos, echan de lo que les sobra. Entonces de ahí me agarro yo. Porque algunos echamos lo que nos sobró, ¿cierto? Traemos a Banafali lo que nos sobró. Le ayudamos a los demás con lo que nos sobra. Y el Señor sabe quién realmente tiene ese corazón dador, sin importar si le queda o no le queda. Y el Señor sabe quién y sabe quién no. Y dice la palabra que todo eso allá será pasado por el fuego del altar de Dios. Y allá va a salir, si simplemente era paja, heno, madera, que a la final pasa por el fuego y ¿qué queda? Nada. Te compra carboncito, hace el asado, ¿cierto? Hace la carnecita, se come la carne, se quema el resto del carbón y ¿qué queda? Cenizas. ¿Para qué sirve? Echarla al aseo. De pronto para echárselo por ahí de abono a las matas. El resto no sirve nomás. Pero cuando las obras son sinceras, son puras, dicen que van a dar oro, plata, bronce o piedras preciosas. Y con eso el Señor va a hacer una diadema, una corona para cada uno. ¿Usted se imagina? ¿Cierto? Pasa Job, tremenda corona. Pasa Abraham, tremenda corona. Moisés, no el que está aquí, porque dice, ay, se estaban agloriando, no, mi tocayo. Tremenda corona. David, Pablo, ay, sufrió en la tierra, aprendió lo que era pobreza, riqueza, aprendió a aguantar hambre, pero mírenlo. Pedro, cada uno de los discípulos, y de pronto pasamos nosotros y ni pelo. Sí, es cierto. Pero la verdad. Entonces pensemos en eso, porque vamos a estar allá. El Señor va a premiar. Y de verdad yo espero que todos nosotros, aunque a la final dice la palabra que agarraremos nuestras coronas y las colocaremos a los pies del Señor en señal de que Él es el único Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que se merece toda la alabanza y toda la adoración. Pero yo sí quisiera, no por enaltecerme, pero yo sí quisiera poder tener una corona e irla a poner a los pies del Señor y decirle, Señor, gracias. Amén. Que yo esté aquí es más que suficiente. Créame, iglesia. Cada vez que pienso en ese momento, yo digo, Señor, no me permita llegar con las manos vacías. Permita que mis obras puedan hacer algo para poner a tus pies. Amén. Pero para eso necesitamos ser sinceros, iglesia. Para eso necesitamos tener un corazón de verdad conforme al corazón del Señor. Estamos aquí. Entonces vamos a estar allá, boda del Cordero, pero aquí va a haber una situación difícil. Dice la palabra que comenzará la gran tribulación. Estuvimos viendo, ¿cierto? 3 años y medio, donde vendrá el engaño del anticristo. Dice que llegará en un caballo blanco. Pero no va a ser el Señor. Es el imitador. Y van a firmar tratados de paz, pero va a ser falsos. Se van a caer en poquito tiempo y la gente se va a dar cuenta. Y
Y después de los 3 años y medio, porque son 7 años de la gran tribulación, después de los 3 años y medio, o sea, de la mitad, entonces empezará a derramarse la ira del Señor sobre la tierra. Eso lo hemos estado viendo. Lo vimos también que a la final de la gran tribulación vendrá el Señor por segunda vez. Habrá una batalla final que se llamará Armagedón para dar cierre a la gran tribulación, porque después va a haber otra batalla, entre comillas, que ya la vamos a ver. Pero por ahora esta es la del cierre de la gran tribulación, ¿cierto? Que es la conocida como Armagedón. Y hasta ahí quedamos el domingo pasado, ¿cierto? Entonces, de ahí en adelante van a haber otros eventos, pero quiero tocar un evento, ¿cierto?, del cual la palabra del Señor habla y hace referencia a los 144,000 sellados, dice la palabra del Señor, o así se conocen las escrituras, los 144,000 sellados. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, para ver de qué se trata, y quise tocar eso porque hay una doctrina muy conocida a la cual voy a nombrarla porque no es un secreto, ¿no? No es un secreto, pero de igual manera yo quiero que la iglesia tenga claro de que no es cierto lo que afirma esta doctrina. Por eso lo quiero tocar, porque siempre tocan a la puerta de su casa. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 7, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor, los 144,000 sellados. Lo tenemos ya, ¿cierto? Después de esto, vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también al otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. ¿El sello de quién? Del Dios vivo. Hay que tener en cuenta, este ya no es el sello de la bestia, este es el sello del Señor. Y ese sello del Señor, ya sabemos que también la palabra dice que es el Espíritu Santo quien sella. O sea, son marcados por el Espíritu Santo. Dice, venía el ángel del Señor con el sello de Dios, con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y el mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Quiero que tengan bien en cuenta lo que estamos leyendo: 144,000 de todas las tribus de Israel. ¿De dónde son los sellados? De Israel, pertenecientes a las tribus de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000. Hay 2 tribus que no son nombradas aquí, de las tribus originales, pero no quiero entrar en ese tema ahorita porque nos vamos a extender mucho, pero sí quiero resaltarlo y decirlo. Hay 2 tribus de las primeras tribus descritas en el Antiguo Testamento que aquí no aparecen. Una de ellas es la tribu de Efraín, pero no quiero
quiero entrar en eso porque nos vamos entonces a extender en otro tema y quiero seguir en el tema que quiero tocar hoy. Entonces, ¿de dónde son los 144.000? De Israel, 12.000 por cada tribu de Israel. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Qué es lo que quiero aclarar? Hay una doctrina que siempre a usted le tocan a la puerta de la casa. ¿Saben cuál es? Bueno, ellos afirman, o al comienzo, desde el comienzo siempre afirmaron que los 144.000 sellados son ellos. ¿Por qué quise tocar ese tema? Por esa razón. No es cierto. Su doctrina es infundada. Según ellos, el que fundó esta doctrina, ¿cierto? El Señor le mostró que ellos eran los 144.000 sellados. Pero a mí la palabra del Señor me dice muy claramente que son de las tribus de Israel y son descendientes de cada una de las tribus, 12.000 por tribu. Y también me dice que fueron apartados por Dios. Ya vamos a ir para allá, vamos, pasen unas hojitas. También a veces dicen que es que los 144.000 que aparecen en el capítulo 14 son otros. No, son los mismos. Simplemente presten atención. Cuando fue a empezar el desencadenar de la ira de Dios a los 3 años y medio de la gran tribulación, nos permite de entender que fue justo a los 3 años y medio. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los 4 ángeles ya estaban listos para desatar la ira contra los árboles. ¿Se acuerdan de las trompetas? Que una iba contra la naturaleza, contra los árboles, que eran los árboles y todo eso. Otra era contra el mar, otra contra los ríos, ¿cierto? Otra contra los seres vivientes. Eso lo vimos en la ira de Dios cuando fueron tocadas las trompetas. Y dice la palabra del Señor que ya los 4 ángeles iban a desatar su ira contra los árboles y todo. O sea que ¿en qué momento? 3 años y medio, más o menos en promedio. O sea, a mitad de gran tribulación fue que el Señor dijo: mire, los ángeles, esperen un momentico, a ver, vaya usted, me sella esos 144.000 que tengo ahí apartados. Fueron sellados a mitad de gran tribulación, pero vuelven a tocarse el tema de los 144.000 al final de la gran tribulación, que se va a entender para qué. ¿Me hago entender? Pero son los mismos. Tengamos en cuenta, con todo el respeto de esa doctrina que toca a las puertas siempre diciendo que ellos son y que ellos son y que ellos son los 144.000 sellados. Me da pena, de verdad, pero la Biblia dice que pertenecen a las 12 tribus de Israel. Por tanto, ellos no son, por tanto, no están diciendo la verdad, por tanto, no se dejen engañar. ¿Estamos claros? Amén. Con mucho respeto lo digo, pero la Biblia es clara. ¿Listo? Pasemos entonces al capítulo 14. ¿Lo tenemos? El Cordero y los 144.000. Ah, aquí ya están hablando de qué. ¿Quién es el Cordero? De nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Y está con quiénes? Con los elegidos. Con los escogidos. 144.000 que fueron apartados de las 12 tribus de Israel. Amén. Amén. Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte de Sión, en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. O sea, llevaban escrito en la frente El sello del Espíritu Santo. el sello que les había puesto el Señor. Amén. Amén.
oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de los músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros. Estos se mantuvieron Puros. sin contaminarse, puros, puritos. Y ahí es donde yo vuelvo, insisto, porque ustedes tienen que mirar bien. ¿Cómo se mantuvieron ellos? Puros. Sin contaminarse. Puros, sin contaminarse, con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios, y el Cordero no se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Ahora la pregunta es, a mí personalmente yo puedo decir que más de uno de los que han venido a tocar a mi puerta no es que sean tan puros, tan intachables. Lo digo con mucho respeto. Y he escuchado unos testimonios que no son muy buenos. Entonces no quiero entrar en esas controversias, simplemente quiero dejarles claros, los 144,000 sellados no son ellos. Son del pueblo de Israel, y la palabra del Señor me dice que se mantuvieron puros, intachables, ni siquiera se contaminaron con ritos sexuales, con relaciones sexuales. ¿Dónde están? No sé. El Señor sí sabe. ¿Dónde los tiene apartado el Señor? No sé. ¿Ya están? Tampoco lo sé. Pero de que van a aparecer, van a aparecer. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice. Amén. Y yo les pongo un ejemplo. En una ocasión Elías, ¿cierto?, estaba ahí con todos los profetas de Baal, ¿cierto? Y dice la palabra que Elías acabó, después de que hizo bajar fuego del cielo y consumió el holocausto, ¿cierto? Agarró espada en mano y acabó con todos los profetas. Y al otro día, ¿cierto?, le mandó a decir, dígale al profeta Elías que mañana a esta hora ya estará muerto. Y Elías salió corriendo, se fue, caminó y caminó y caminó y se metió en una cueva, ¿cierto? Allá fue a buscarle el Señor, le dijo: Elías. Pero el Señor no entró, el Señor se paró en la puerta de la cueva y le dijo: Elías, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor. Mi amor por ti. Oh, mi amor por ti. Estaba asustado. Que le dijeron que lo iba a matar, no, mujer. No es que le falte el respeto a la mujer, no, porque hay que tener miedo. Una santanderiana. No, mentira. Hay que amarlas, respetarlas, honrarlas, eso dice la palabra. Amén. Al menos los hombres digan gloria a Dios, aleluya, así lo hacemos. Y salió Elías y le dijo: Señor, yo soy el único profeta que queda con vida. Y el Señor le dijo: ay, deja de ser dramático. Esta es la versión Moisés habla hoy. Deja de ser dramático, Elías. Yo tengo allá apartados 7,000 que no han doblado sus rodillas a ningún dios, ni nada, ni a Baal, ni nada. Allá los tengo apartados. Esté tranquilo. Elías estaba convencido que él era solo. Yo soy el único que sudé, miren, me maté a todos esos profetas y usted no me guarda ni nada. Y le digo: no, debe ser dramático, que yo tengo allá 7,000 apartados. 7,000. Y Elías convenció que él era solo. Entonces, ¿de dónde el Señor va a tener 144,000 apartados puros? No sé, pero los tiene apartados. ¿Para qué? Si bien el Señor no lo dice en su palabra específicamente, ¿cierto? No lo dice. Quiero que leamos esto.
del 5 al 6 ya es otro tema, y hay que tener en cuenta algo, que estas divisiones que aparecen en la Biblia de versículos y de capítulos las hizo el hombre para que nos quedara más fácil nosotros poder ubicar citas bíblicas, pero realmente la palabra de Dios no venía con versículos ni con capítulos. El libro del Apocalipsis venía un solo larguero, como decimos. Entonces quiero que leamos también, ¿cierto? El versículo 6 y el 7 dice, sigue narrando Juan. El apóstol Juan sigue narrando en el versículo 6, dice, después de que de los 144,000, dice, luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio. ¿Que llevaba qué? El evangelio. El evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Y gritaba a gran voz, teman a Dios delante de la gloria. Después de que está hablando de los 144,000 sellados, dice un ángel llevaba el evangelio. Si bien no lo dice específicamente a quién le llevaba el evangelio, para todo el mundo, pero está hablando de los 144,000 sellados. Ahora, ¿qué me hace pensar algo? Si está hablando de ellos y dice, y el ángel voló y llevaba el evangelio para ser compartido, pregunto, ¿la iglesia ya fue arrebatada? Sí. Sí. ¿Estuvo en las bodas del Cordero? Sí. Profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, ¿ya habían sido arrebatados? Sí. ¿Ya había sonado la última trompeta? Sí. ¿A quién le traía el evangelio? ¿Quién lo iba a predicar? ¿Quién lo iba a compartir? Dicen los teólogos que lo más probable es que esos 144,000 de las 12 tribus de Israel, el Señor le devuelve el sacerdocio que no estaba en manos de ellos. Será devuelto el sacerdocio. ¿A quiénes? A esos 144,000 que definitivamente el Señor mantuvo apartados de las 12 tribus de Israel, y de ahí retoman para el nuevo milenio, ¿cierto?, el ejercer el sacerdocio en el templo. No está, pero lo que deducen los expertos se los comparto para que después digan y de dónde salió. Eso es lo que se deduce, dado que el evangelio dice que volvió a ser. ¿Están hablando de otra época o están hablando del mismo tema? ¿Listo? Ahora, pastor, ¿cómo me lo aseguran? No, pero sí quise tomar el tema de los 144,000 sellados, porque son los que van a estar con el Señor, estaban con el Señor ahí. Ya van a entender, y eso es lo que declara la palabra. Ahora, segunda venida del Señor, hablamos el tema pasado, que fue justo cuando el Señor vino con los santos, ¿cierto? Y hubo la batalla de Armagedón y fueron derrocados todos los enemigos, y dice la palabra del Señor que la mortandad fue terrible. Mateo 24:27 dice: yo creo que si es necesario cerremos la otra puerta y dejamos únicamente la pequeñita, por favor. Sí, Señor. No quiero que el enemigo nos Robe la bendición. dañe, sí. Ahora, no quiero que nos compliquemos tampoco con los 144,000 sellados, ¿cierto? Hasta ahora les explico y les digo lo que está ahí. ¿Qué va a suceder? Vuelvo, insisto, esos 144,000 sellados son apartados del Señor de las 12 tribus de Israel, por lo tanto no pertenecen a la doctrina que anda predicando que son ellos. Hasta ahí estamos claros. ¿Listo?
Lo que se dice es que serán los encargados de ejercer nuevamente el sacerdocio real que se había perdido, porque ese sí estaba perdido desde hacía mucho rato, y el evangelio fue entregado, ¿cierto?, a los gentiles. Pero como ya los gentiles fueron arrebatados, el sacerdocio debe ser devuelto ¿a quién? Al pueblo de Israel. Se supone que no son los gentiles los que van a ejercer el sacerdocio en el templo del Señor cuando sea restaurado realmente, ¿no? ¿Estamos? Entonces dice la palabra, vamos a volver a leer Mateo 24, 27, dice: porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Entonces ya estamos hablando ¿de qué? Segunda venida. Lo leímos en el domingo pasado, pero quiero que lo volvamos a leer. Apocalipsis 19, 11. Y es lo que nos va a conectar con el resto de eventos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Vamos a estar muy pendientes, Biblia, hermano, porque yo vuelvo, insisto, tenemos que tener claro estos temas, no para asustarnos, sino para entender que no es como nos dicen que el que murió, murió y todo se acabó. No, el que murió, murió y le espera la eternidad. Amén. Amén. Apocalipsis 19. Yo creo que pongan, ¿están a full los ventiladores? ¿Sí? ¿Están a full? Porque con la puertica cerrada vamos a tener más calorcito. Dice la palabra del Señor: el jinete del caballo blanco. ¿Quién? Présteme su atención, por favor, no nos dejemos distraer. ¿Cómo se titula esta cita bíblica? Ahora, este es el verdadero, el que hablamos con el primer sello es el engañador, que él también venía montado en un caballo blanco, y por eso inclusive muchos pastores se equivocan. Este del que habla el capítulo 19 de Apocalipsis, el jinete del caballo blanco, este sí es el verdadero, no es el imitador. El otro es el anticristo. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama ¿cómo? Fiel y verdadero. Ah, el jinete, el que lo monta, se llama fiel y verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. ¿Dicta justicia y qué? ¿Sí ve que ese viene también? A pesar de que es todo amor y entregó su vida por todos nosotros, ¿no le tiembla la mano? Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y su nombre es qué? El Verbo de Dios. Yo no sé si alguno ha leído Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. El Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, y por eso dice aquí Juan. ¿Quién? Juan. ¿Cuál? El mismo que está hablando Juan 1.1. Por eso digo que la Biblia es perfecta, ¿cierto? Su nombre era ¿cómo? El Verbo de Dios. Su nombre era el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados también ¿cómo? Caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De esas vestiduras ya hablamos también, ¿cierto? Sí, señor. De su boca sale una espada afilada. Paremos ahí un momentito. Porque cuando yo estaba pequeño oí una prédica de un pastor que decía, y él viene con una espada grandísima que sale de su boca y va a matar a todos. Entonces yo como que me imaginaba, ¿cierto? Al Señor venir, ¿cierto? Con la espada y así. Entonces, si se están imaginando eso como lo hice yo cuando estaba pequeño, no es así.
Quítense todas esas ideas. ¿Cierto? Marquen eso y denle borrar. ¿Cuál es la espada? La palabra. A la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Amén. Amén. Ustedes no se imaginen que el Señor le va a salir una espada así grandísimo. No, dejen de ver tantas películas. Es la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Con su palabra, mire, bastará la palabra del Señor para destruir. Pues es mejor que cuando venga, ¿cierto? Nosotros estemos entre los santos que venimos con Él y no los que Él viene con la palabra a destruir, porque créame que no queremos estar metidos en ese grupo. Amén. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. ¿Cómo gobernará el Señor? Puño de hierro. Él mismo exprime las uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto, sobre el muslo, lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares, de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas. Oído lo que estamos leyendo, porque ahorita voy a hablar algo sobre eso. Voy a volver a leer el versículo 20. Pero la bestia fue capturada, o sea, junto con el falso profeta. Estamos hablando del anticristo, ¿cierto? Habla de dos bestias. Ya ahorita vamos a tocar ese tema, ¿cierto? Dice, hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que... Quise leer estas citas bíblicas porque es algo que va a suceder y es un evento muy importante. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo de Israel, ¿reconocieron al Mesías? No. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a pagar el precio, a morir en la cruz del Calvario, el pueblo de Israel no lo reconoció como el Mesías. Dijeron: ¿qué puede salir de bueno de ese pueblo? De Nazaret. No, de allá no sale nada bueno. Y mucho menos que había nacido en un pesebre. No, ese no es el Mesías. Estamos esperando es uno que viene así, ¿no? Como un magnate. Y eso quedó pendiente. Y cuando lo crucificaron, a nuestro Señor Jesucristo, dijeron que la sangre de Él caiga sobre nosotros. Caiga sobre nosotros. Y eso estaba pendiente. Y hay algo que tenemos que tener claro como iglesia: Dios no se queda con nada. Él es justo. Y por eso quiero que leamos esta cita bíblica. Apocalipsis 1:7 dice así: miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. ¿Quiénes fueron los que lo traspasaron? El pueblo de Israel. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. ¿Quién va a tener que hacer lamentación? El pueblo de Israel. Eso no lo pasaron por alto. El Señor no lo dejó pasar por alto. Dice la traducción al lenguaje actual: miren, Cristo viene en las nubes, todos lo verán venir, aún los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán.
por él. Ahora quiero que vayamos a Zacarías. En la medida en que nos rinda hoy, mire, yo quiero que este tema quede claro, porque es que la palabra del Señor es poderosa. Amén. Zacarías capítulo 12, versículo 10 al 14. Zacarías capítulo 12 del versículo 10 al 14. Presten atención porque créanme que este tema del final de los tiempos tiene que quedar lo más claro posible. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en Zacarías 12 del 10 al 14. Sobre la casa real de David, oído, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Y entonces pondrán sus ojos en mí, oído, porque de una vez para los 144,000 sellados esto le va a dar más luz. Y entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación. ¿Harán qué? Lamentaciones. ¿Por quién? Por el que traspasaron. ¿Sí ve que es lo mismo que está hablando Juan? Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su único hijo. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. ¿Cómo va a tener que llorar el pueblo de Israel? Lo que le tocó al padre arriba cuando estaban matando a su hijo, Israel va a tener que llorarlo. En aquel día, ojo, oído, en aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén como la de Adad-Rimón en la llanura del Megiddo. ¿A qué se refiere? A la guerra del Armagedón. Así como lloraron en la guerra del Armagedón, Israel va a tener que llorar por no haber reconocido al Mesías. Todo el país hará duelo, familia por familia. La parentela de David y sus esposas, la parentela de Natán y sus esposas, la parentela de David y sus esposas, la parentela de Simí y sus esposas, y todas las demás familias, o sea, todas las demás tribus, dice otra versión. Tribu por tribu van a tener que hacer lamentación por no haber en la primera venida del Señor reconocido al Salvador. Y si ven que aparecen por allá los tribu por tribu, yo diría, yo creo que de ahí aparecen los 144,000, 12,000 por tribu, y cada tribu va a tener que hacer lamentación. ¿Por qué? Por haber matado al Mesías. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Esto es un evento que va a suceder. Lo profetizó el Señor con Zacarías y lo vuelve a declarar Juan en Apocalipsis. Ahora, ¿qué viene después de eso? Dice la palabra del Señor que viene un periodo de 1000 años en el cual nuestro Señor Jesucristo va a gobernar en la tierra. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Quería antes de esto tocar un tema sencillito para que lo tengan en cuenta. Satanás es el imitador. Él siempre ha querido imitar. Ahora, si usted mira ese detalle, ¿cierto? Satanás es la serpiente antigua, lógicamente lo declara la Biblia, ¿cierto? Pero él siempre ha anhelado ser el Padre. ¿Cuál Padre? Dios. Pues el Padre Celestial. Él siempre ha querido estar en el trono de Dios. Y si usted mira, en el tiempo de la gran tribulación, cuando él cree que tiene el control, mandó al anticristo. O sea, ¿al imitador de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Del Hijo. Y después dice la palabra que apareció la segunda bestia haciendo milagros. O sea, queriendo imitar ¿a quién? Al Espíritu Santo. No se dejen engañar, iglesia. Satanás siempre ha querido imitar. El problema es que va a haber milagros. Claro que va a ser milagros. Dice la palabra que muchos serán engañados por los milagros. Afortunadamente la iglesia
Ya estamos ya arriba. va a estar allá arriba. ¿Me hago entender? Ujú. Ahora, dice la palabra que cuando termine la batalla de Armagedón, tanto el anticristo como la bestia, ¿cierto? Van a ser enviados al lago de fuego. El falso profeta y la bestia, o la bestia 1 y la bestia 2, como también lo declaran algunas versiones, serán arrojadas al lago de fuego y azufre. Ojo, que hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es el infierno Y otra y otra cosa es el lago de fuego. definitivo de fuego y azufre. Ujú. Ese ya es. Ese ¿Quiénes es. estrenaron el lago de fuego y azufre? Lo estrenan el falso profeta y la Las bestia. bestias. Las bestias. Ellos son los que la estrenan. ¿Por qué dice el pastor que es diferente el infierno del lago de fuego y azufre? Porque dice la palabra al final que el infierno entregará sus muertos y ellos serán arrojados al lago de fuego y el infierno será arrojado al lago de fuego. O sea que son diferentes. Ujú. El infierno es donde están provisional los que han muerto sin el Señor. Los que no recibieron a Cristo, sí. Debe ver si se quieren ir para el cielo o quieren ir a calentarse un poco. Vuelvo y les leo. Esto ya lo leímos, pero lo voy a leer rápidamente para que entiendan. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta, ¿cierto? Después de la guerra de Armagedón. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, las cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia. Eso lo leímos hace un rato. Y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Ahora, dice el Apocalipsis 20, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Apocalipsis 20, 1 y 2. Sigan con la Biblia ahí abierta, que nosotros vamos a estar leyendo ahí para que no cierren y abran y nos rinde menos el tiempo. Apocalipsis 20, ¿lo tienen en mano? ¿Cómo se titula? Los 1000 años. Los 1000 años. Algunos lo conocen, dicen el reino milenial, el reino de los 1000 años, sea milenial, sea el reino de los 1000 años, o sea el milenio, es lo mismo. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en allá en Apocalipsis 20, 1 y 2, dice: vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Entonces, la bestia, el falso profeta, fueron arrojados al lago de fuego y azufre. Y Satanás, el diablo, la serpiente antigua, es encadenada y arrojada al abismo. Todavía no ha sido arrojado al lago de fuego y azufre. Fue encadenado y echado al abismo por 1000 años. ¿Por qué por 1000 años? Porque esos 1000 años el Señor va a estar gobernando en la tierra. ¿Estamos? Amén. ¿Será como el gobierno del Señor? Pues lógicamente tenemos que entender que será un gobierno teocrático, ¿cierto? ¿Qué significa teocrático? Dios. Según el diccionario, para que entiendan un poco más, teocracia significa sistema político en el cual los sacerdotes o los príncipes, en su calidad de ministros de Dios, ejercen el poder político. Entonces, lógicamente será una teocracia porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a estar a la cabeza del gobierno de todo el mundo. Y dice: vendrá con sus santos a gobernar. Él será el Rey de Reyes Y el Señor de señores. y Señor de señores, porque ese título no se lo quita nadie. Yo no sé si los Jacobo, ¿cierto? En la cual la mamá fue y pidió que no, y yo, vea, ¿por qué no lo ponen a la derecha, a la izquierda, mis dos hijos, ¿cierto? Cuando estés en tu reino gobernando. Yo no sé si van a estar ahí.
Digo, Señor, eso a mí no me corresponde decidirlo, hoy ya está decidido, así que... Pero dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, no lo busquen, se lo voy a leer, préstenme atención. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro. Pero dice la palabra, cuando le estaba hablando a una de las iglesias, dice el Señor, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad para gobernar ¿sobre qué? Sobre todas las naciones. ¿Cuándo? Cuando Él esté aquí y empiece el gobierno del milenio. Dice la palabra que vamos a gobernar los santos. Apocalipsis 19:15 dice, retrocedan una hojita. Esto es para ir dejando claro. De su boca sale una espada afilada con la que herirá las naciones y las gobernará ¿cómo? Con puño de hierro. Quise resaltar esto, ¿por qué? Porque muchos dicen, no, todo será amor y paz. Eso fue en la época de los hippies. Sí, pero por otra cosa. Que todo decía amor. Pero la palabra del Señor dice que el Señor gobernará ¿cómo? Con puño de hierro, con justicia. Con puño de hierro. Apocalipsis 24. Volvamos. Vamos a leer el versículo 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por culpa del testimonio. Del culpa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano. ¿Volvieron a qué? ¿Volvieron a qué? Y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cómo va a ser? No sé. ¿Cómo el Señor va a poner a reinar? No sé. Pero está escrito que se volverá a vivir y se reinará con el Señor. Amén. Amén. Ahora, vuelvo e insisto, será un gobierno teocrático manejado por nuestro Señor Jesucristo, donde ahí sí habrá verdad, justicia, obediencia, integridad, rectitud. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta. Mientras fue la gran tribulación, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? Fue retirado. Fue quitado de la tierra. Pero cuando el Señor venga, entendemos, lógicamente, no hay que dudarlo, que el Espíritu Santo, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, en el momento en que viene el Señor, la presencia del Espíritu Santo regresa a la tierra por simple lógica, porque el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Sobre el Hijo. Y ahí es donde empezamos a entender palabras como ¿cuáles? Joel 2:28 y 29 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos visiones, los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu sobre siervos y siervas. No hay que dudarlo, la presencia del Espíritu Santo viene con nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos? Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de ¿qué? Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes.
cuando el Señor esté gobernando, la palabra del Señor va a estar ¿dónde? En el corazón. En el corazón de cada uno. ¿De dónde va a estar escrita la ley del Señor? La piel de nuestro corazón. Nadie va a poder decir, es que yo no sabía. Porque la palabra del Señor va a estar ahí. No hay forma. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa cuando termine el milenio? O sea, estamos hablando de que pasa en ¿cuántos años? 1000. ¿Dónde están los que creen? No, eso después de que uno muere ya se acabó. No, aquí ya no están acá. No, no se acabó. Ya vimos cuántos eventos han pasado. Y dice la palabra del Señor que después de que pasen los 1000 años, vámonos allá mismo, Apocalipsis 20, versículo 7. Apocalipsis 20, 7. ¿Cómo se titula? Cuando se cumplan los 1000 años. ¿Cuando se cumplan qué? 1000 años. ¿Satanás será qué? Liberado. ¿Sí sabían eso? Sí. Algunos me están mirando, no, sí. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de ¿qué? Vuelve y juega con Satanás, no se le puede dar un chancecito. Se supone que ya estábamos gobernados por nuestro Señor Jesucristo. Se supone que ya todos fue colocada la palabra en el corazón y en la mente de cada uno. Pero sueltan a Satanás y la gente vuelve y se deja engañar. Yo vuelvo y digo, ¿qué nos pasa? Y otra vez eran como la arena del mar. Y yo vuelvo e insisto, si ustedes miran y googlean un poquito, ¿cierto? Ahí colocan Gog y Magog y se van a dar cuenta que esa región es la de Rusia, donde está ubicado todo lo que es la región de la antigua Unión Soviética. Y dice que otra vez Satanás será soltado y volverá ahí, y otra vez se levantarán contra Israel después de los 1000 años. ¿Y dónde están los que dicen, eso después de que uno muere ya, chao, se va a acabar todo? Estamos aquí. Versículo 9 del capítulo 20. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios. Otra vez contra Israel, la ciudad que él ama. Pero ¿qué va a pasar? Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre. Ay, ahora sí se le ha acabado. Se acabó el jueguito. Ahí sí se acaba el jueguito. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. ¿Quién va a ser el tercer huésped del lago de fuego y azufre? Satanás. Primero fue, ¿cierto?, el que quiso imitar a Jesucristo, después el que quiso imitar al Espíritu Santo, y después, de tercero, el que quiso imitar A Dios. al Padre. ¿Estamos? Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Dónde están los que dicen, no, eso después muere y acabó ya todo el problema? ¿Cómo va a ser el tormento? Pero es que eso va a pasar es con Satanás y con el anticristo y con el falso profeta.
seguimos leyendo. Versículo 11. ¿Juicio a quién? De los muertos. Ah, no ha acabado. A ellos los mandaron de primeros para que puedan recibir los huéspedes que van a llegar después. Pues yo les hablo claro para ver. Yo siempre he dicho, iglesia, tomen decisiones. Luego vi el gran trono blanco. ¿Vio qué? Ah, esto es lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco, ¿cierto? O también le dicen el juicio de los muertos. ¿Ah? O también le llaman el juicio final, porque es el ya definitivo. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado delante de él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Oído, se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Oído, los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Ah, no hay forma de evadirse, todo está registrado. ¿Ah? El mar, oído, el mar, para que después no digan de dónde fue que el pastor sacó eso. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno. Sí vio que el infierno es otro, diferente al lago de fuego. La muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Oído, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. El sitio del infierno fue para la primera, pero cuando ya sea la segunda muerte o la muerte definitiva, que es echado, todo el mundo va a ser echado al lago de fuego y azufre. Aún el mismo infierno también será lanzado allá. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era Arrojado. Vamos aquí. ¿Alguna duda? Terminado el milenio, Satanás es desencadenado y él dice: uy, ahora sí voy a hacer de las mías. Fue y engañó otro poco. Se levantaron otra vez contra Israel, pero dice la palabra del Señor que esta vez cayó fuego del cielo. Chicharrón. Yo creo que si uno se pone a pensar en la batalla más corta, ¿cierto? Otra vez ustedes. A ver, hijo Satanás, ahora sí ya no moleste más al lago de fuego y azufre. Tercer huésped del lago de fuego y azufre. Y después entonces dice: apareció el gran trono blanco, se abrieron los libros, el infierno tuvo que devolver todos. A ver, venid todos para acá. Pero como Dios es un Dios justo, ¿cierto? Uno de sus estandartes en justicia, no va a haber uno solo, oído, no va a haber uno solo que sea arrojado al lago de fuego y azufre que no sepa por qué fue arrojado. Y el Señor decía: usted, mire, aquí está escrito, por esto, por esto, por esto, por esto. Tenga compasión. Acuérdese, mire, todos los que le predicaron, acuérdese que el pastor Moisés también insistió allá en Familia de Dios, que ustedes le decían canzón y otra vez con lo mismo. Acuérdate que usted no quiso. Apartados de mí, hacedores de maldad. Informa. Y dice la palabra del Señor, ya para cerrar:
Apocalipsis capítulo 21, después de que todo esto se haya hecho, se haya cumplido, vendrá lo que se conoce como la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva. ¿Cuántos eventos faltan? Mucho. ¿Cuánto tiempo falta? Mucho. ¿Tenemos que estar listos? Sí. ¿Sabe cuándo va a sonar la trompeta? No. ¿El Señor está advirtiendo? Sí. ¿Está hablando? Sí. ¿A gritos? Sí. Después vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿se acuerda que dice, apenas apareció el gran trono blanco, se perdieron? ¿Ah? Dice, el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. ¡Ay, por fin! ¡Por fin! Présteme atención. ¡Por fin! El gran deseo de Dios. ¿Cuál era el gran deseo de Dios cuando creó al ser humano? Morar con el hombre. Pero por la desobediencia se perdió todo. Pero ya todo el que había hecho el mal, Satanás, el falso profeta, el anticristo, todos fueron lanzados allá al lago de fuego y azufre, hasta el mismo infierno, todo. Chao. En otras palabras, ya toda la maldad había sido erradicada. Y el Señor dice, ahora sí, cielo nuevo, tierra nueva, y por fin voy a poder habitar con lo que yo creé, el hombre, en paz, en tranquilidad, en justicia, en verdad. Y dice la palabra que ya no habrá nada. Dice, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe. Le dijo a Juan, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que salga vencedor, oído, y el que salga vencedor, y el que salga vencedor, y vuelvo y lo repito, y el que salga vencedor, y el que salga vencedor, y el que salga vencedor, heredará todo esto. amén. ¿Quién? Que salga vencedor. Hay que resistir, hay que aguantar, hay que estar firmes, hay que estar pendiente. Y vuelve el Señor y lo declara. Mire, que está hablando de la nueva Jerusalén, y vuelve el Señor y lo declara. Parece que estuviera fuera de contexto, pero no está fuera de contexto. Es el Señor advirtiendo. Esto, la nueva Jerusalén, después de que pase todo eso, será para el que salga Vencedor. Y el Señor dice, y entonces yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican las artes mágicas, los idólatras, todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. ¿Alguna duda? No. ¿Es que el pastor nos quiere asustar? No. Yo vuelvo e insisto. El Señor simplemente advierte.
Estamos a tiempo, estamos viviendo el tiempo de la gracia del Espíritu Santo que mora en nosotros, sobre nosotros, con nosotros, claro. Dentro de nosotros el que de verdad lo recibe, ¿no? Amén. Pero el deseo de Dios, yo vuelvo e insisto, no puede caber la menor duda, iglesia, que es de que todos se salven, porque para eso pagó el precio. Que estamos a tiempo, ¿cierto? Dice en 1 de Tesalonicenses 5, del 4 al 11, quiero leer estas citas bíblicas. Antes de irnos, 1 de Tesalonicenses, cierro con estas dos citas bíblicas que vamos a leer. 1 de Tesalonicenses 5:4. Me dicen amén cuando lo tengan. 1 de Tesalonicenses 5, del 4 al 11, vamos a leer, dice: ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros somos del día. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Dios no qué, Él no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense, edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Dios no quiere que nadie se pierda. Si Él te llamó y me llamó a mí, es porque Él quiere que seamos salvos. Amén. Dice el Señor, y vuelve y lo advierte en Apocalipsis cuando habla a las iglesias: el que permanezca firme hasta el final. ¿Ah? Y dice en Daniel 12, 8 al 10, si quieren no la busquen, préstenme atención. Daniel 12, del 8 al 10 dice: aunque escuché lo que dijo este hombre, no pude entenderlo, así que le pregunté: Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió: sigue adelante, Daniel. ¿Cómo le respondió el Señor a Daniel? Sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Y yo vuelvo e insisto, iglesia. Algunos de pronto en el corazón dicen: ay, ese cuento está tan forzado. Eso suena como de película. Pero dice la palabra del Señor, eso se va a mantener ahí sellado. ¿Se acuerdan de los sellos? Hasta que llegue la hora. Y este tiempo servirá para que cada uno de nosotros seamos, dice la palabra, perfeccionados. Pero los malvados, dicen, seguirán en su maldad. Aprovechemos el tiempo. No es para asustarnos, no, el Señor dejó eso no para que nos asustemos. El Señor dejó eso para que entendamos que todo va a pasar, que todo va a suceder, que Él vendrá por su iglesia, que la vida no es como dicen los del mundo, ¿cierto? Hay que disfrutarla, hay que hacer de todo, porque después de que nos muramos se va a acabar. No se va a acabar. Viene la eternidad y cada uno toma la decisión donde quiere estar.
Esta hora comienza, ¿cierto? A algunos el Señor se los ha llevado la semana pasada, esta semana, perdón, la hija de una profesora, 23 añitos, sintió un dolor de cabeza, corrieron, la llevaron a la clínica, un aneurisma, se había reventado, llena de sangre por dentro del cerebro y no alcanzó a durar 8 días, murió. Y con gran tristeza, de verdad, porque yo veo esos mensajes y yo digo, Señor, ¿por qué no escuchamos antes? La misma profesora colocó en el Face como mensaje. Dijo, si atendiéramos los llamados de Dios a tiempo, pero nos dedicamos a hacer otras cosas y a buscar hacer dinero y descuidamos lo más importante. El mensaje de una mamá que acababa de perder a su hija de 23 años. Yo digo, Señor, yo no sé, de verdad, porque el Señor dice que no pone carga mayor que la que uno pueda soportar, pero creo que yo no soportaría la muerte de mi hijo. No sé qué haría. Yo digo, Señor, de verdad tenga misericordia. Y como dicen por ahí, no es normal que los hijos entierren a los papás, pero no que los papás entierren a sus hijos. Pero yo vuelvo e insisto, iglesia, esto se trata de poner su corazón en las manos del Señor con sinceridad y decirle, Señor, mi vida, la de mi familia, yo creo en tus promesas, yo creo cuando tú dejaste escrito, tú y tu casa serán salvos. Esto no se trata para que se asuste, esto se trata más bien de decirle, Señor, gracias por advertirme, gracias por mostrarme lo que va a suceder, gracias porque hay mucha gente afuera que no lo sabe, pero yo sí lo sé. Hay mucha gente afuera que no ha querido escuchar, pero yo ya lo oí. Créame que esta serie me la puso el Señor en el corazón no para asustar a la iglesia, sino para que tomemos conciencia de que hasta ahora estamos comenzando. Tal vez nos vayamos con el Señor, pero la vida no terminó, sigue. Aprovechemos este tiempo de gracia, el tiempo en que el Espíritu Santo está todavía aquí, y dejemos de jugar con el Espíritu Santo, porque es que estamos jugando, iglesia. Estamos jugando con el Espíritu Santo. Hoy decimos sí, mañana ya no nos acordamos. Hoy decimos sí, le voy a servir, al otro día ya usted no se acuerda que dijo que le iba a servir. No es eso jugar con el Espíritu Santo. Dice la palabra, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para ser testigos. Para ser testigo de su palabra. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para predicar, para compartir. Ya tienes la salvación, ya tienes al Espíritu Santo, comparta con otro. Escribía Jason en el devocional de hoy, creo que fue. Sí, Señor. Aproximadamente 150,000 personas mueren en el mundo al día, pero lo que se calcula es que el 20% son conocedores de la palabra, o sea 30,000, 120,000 se van para el infierno y 30,000 son salvos. Yo digo, iglesia, deberíamos, ¿no duele en el corazón? Sí duele. ¿Y por qué no compartimos? ¿Por qué no hablamos hoy con el Señor antes de irnos? Sé que les robé unos minuticos de más, pero antes de irnos tomémonos unos minuticos y hablemos con el Señor, porque yo vuelvo e insisto, si usted vive lo que cantó, lo que dice la canción, ¿cierto? Espérenme un segundo, deje esa tranquilo, pero simplemente les recuerdo, ¿cuántos han oído la alabanza de la gran tribulación? Se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado?
se preguntan qué ha pasado en el mundo. Y si alguno de nosotros vivimos ese día, fue porque nos quedamos. Ya sabemos qué hacer. ¿O no? Mala señal. Pero todavía estamos a tiempo. Si el pastor de pastores, si el rey de reyes y señor de señores me puso a darles esta serie, iglesia, creo que no es para que nos quedemos callados, es para que aprovechemos y compartamos. Esto no se trata de que vamos a la iglesia, familia de Dios, porque allá está la salvación. No. Es compartir de Jesucristo. Es compartir de Dios. Es compartir del mensaje de salvación. Y si el Señor quiere mandarlos todos para acá, gloria a Dios. Pero más que se congreguen en una iglesia, es que reciban al Señor como Salvador y podamos entender lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Hablemos con el Señor. Tomemos esos minuticos y dígale: Señor, yo quiero ser portador de tu mensaje. Yo solamente no quiero la salvación para mí, yo la quiero para mi familia, yo la quiero para mis amigos. Yo quiero servirte, Señor. El plan de salvación es para todos. Gracias, Dios.